En México, matan por informar, por develar la corrupción e impunidad, por darte a conocer lo que no quieren que sepas. Desde el 2000 han asesinado a 103 periodistas y de 2003 a la fecha, 23 han desaparecido. Nos matan porque quieren callarnos, quieren que no te informes, que no sepas lo que en realidad ocurre. Si un periodista es silenciado, perdemos todos y ganan ellos. No lo permitas. Hola, yo soy Ixchel Cisneros, directora ejecutiva de CENCOS. CENCOS es una organización de comunicación social que desde hace 53 años se dedica a dar espacio a organizaciones de la sociedad civil y a movimientos sociales para visibilizar agresiones, violaciones a derechos humanos o agresiones a ciertas comunidades en todo el país, incluyendo a los propios periodistas. Pues así con estos dos videos, digo, se ve súper fuerte y súper triste, pero esta es la realidad de nuestro país. Y justo mucha gente pudiera decir, como, ¿por qué si en este país matan a todo el mundo, tendría que importarnos que maten o que agredan a los periodistas? ¿Y por qué tendríamos que voltear a ver específicamente a las agresiones y los asesinatos de periodistas? Y esto es porque cuando matan a un periodista, la agresión va más allá de que solo asesinen a una persona, que ya de por sí eso es muy fuerte y que sucede mucho en este país porque tenemos unos índices de homicidio terribles, porque dejan de informar estos periodistas de cosas que no querían que los demás ciudadanos nos enteráramos. A pesar de que el gobierno insiste en que en la mayoría de los casos los asesinatos de periodistas no tienen que ver con su labor, nunca han podido demostrar lo contrario. Y lo que está más tremendo es que no han podido resolver. Justo estos videos, las cifras ya están obsoletas. Lamentablemente ya hay más periodistas asesinados. Según artículo 19 de 2000 a agosto de este año, hay 109 periodistas asesinados en México en posible relación con su labor periodística. 101 son hombres y 8 son mujeres. Pero yo no sé si ustedes tengan conocimiento de que en México tenemos una fiscalía especial para investigar los delitos de agresiones a periodistas, que se supone que se dedica a resolver este tipo de casos, y en su último informe tenía un reporte de 798 denuncias, de las cuales el 99% estaban impunes. O sea, no habían encontrado los culpables del 99% de estas 798 agresiones. Entonces, justo como decía uno de los primeros videos, en este país se agrede y se mata a periodistas porque se puede. Porque cuando alguien piensa en que algo que está diciendo o algo que está publicando un periodista no le gusta, sabe que lo puede asesinar sin que pase nada, porque hay otros 109 casos atrás en los cuales no ha pasado nada en este país. Además de tener esta fiscalía que se llama Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la PGR, también tenemos un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Varios de estos periodistas que fueron asesinados o que han sido agredidos estaban dentro del mecanismo. Ya habían recibido amenazas y habían ido al mecanismo para decir, oigan, he recibido amenazas, necesito que el Estado me proteja para que no me pase nada más. Tenían ciertas medidas, algunos de ellos, y aún así los asesinaron o los agredieron. Este mecanismo no funciona. Como hemos visto, se le ha invertido un montón de recursos, se le ha invertido un montón de dinero,
justo les quería enseñar, nosotros somos parte del mecanismo en CENCOS y este es un botoncito de pánico que nosotros tenemos, que se supone que si aplastamos este botoncito ahorita viene casi un SWAT team a sacarme de aquí, porque algo me está sucediendo. Pero en mi caso, alguna vez se me aplastó sin querer y nunca fueron por mí. Entonces, si hubiera sido algo, una emergencia de verdad, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, simplemente me gustaría que entre todos pensáramos un poco, porque además de este mecanismo federal, al cual, insisto, le invertimos un montón de recursos y lo primero que dice el gobierno es como, este año 14 periodistas más se ingresaron a este mecanismo, los estamos apoyando. Hay mecanismos locales en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México. El de la Ciudad de México justo es bastante reciente, pero no funciona. O sea, y no funciona porque los casos de las agresiones a periodistas quedan impunes. Y justo me encantaría darle la palabra a Patricia para que nos contara un poco lo que sucede en su estado, porque sé que su estado también es súper golpeado en este tema. Gracias, Chel. Buenas tardes. Bueno, sería platicarles un poco la experiencia de lo que ocurre en Michoacán. Últimamente, espero, hayan tenido noticias mínimas de que los periodistas en Michoacán andan haciendo ruido por un caso que ha golpeado mucho al gremio, que es el caso de la desaparición de Salvador Adame Pardo. Es un periodista de Tierra Caliente al que levantaron y del que hallaron presuntamente las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado los restos calcinados. Y bueno, hemos estado teniendo una serie de movilizaciones y es emblemático, les comento este caso, porque ha logrado aglutinar al gremio periodístico, que como sucede en todas las tribus, en todos los gremios, en todos los sectores, tiende a la desunión, a las filias y a las fobias que generalmente abonan para restar y no para sumar. Con lo terrible que ha sido el caso de Salvador, porque en el caso de Michoacán varían un poco las cifras. Hay gente que dice que hace el recuento de 15 casos, hay gente que hace el recuento de 12 casos, mitad y mitad de desaparecidos, mitad de asesinados, de 2006 a la fecha. Este caso de Salvador vino a detonar pues la indignación del gremio y la organización. Les quisiera comentar un poco la referencia de la violencia en el caso de Michoacán al periodismo, para que pues tengan una idea del por qué del por qué hablar de medidas de protección. Esto que comentaba Ichel es importante, no es que el gremio periodístico, los periodistas o el ejercicio periodístico demande un estado de excepción para su atención y protección, sino que en la medida en que el ejercicio periodístico es una herramienta para que la sociedad ejerza su derecho a la información, es importante generar las condiciones para que éste se desarrolle y potencialice. En el caso de Michoacán tenemos 4 factores, los elementos que inhiben el ejercicio periodístico son multifactoriales. Yo detecto 4 casos. Uno que tiene que ver con el Estado, la operación del Estado para inhibir el ejercicio de los periodistas. Otro que tiene que ver con el crimen organizado, la actuación de crimen organizado para inhibir la actuación de los periodistas. Otro que tiene que ver con la sociedad civil organizada, llámense sindicatos, estudiantes, organizaciones corporativas, que también se han vuelto ya elementos que atentan y que inhiben el ejercicio periodístico. Y el cuarto elemento que atenta contra el ejercicio periodístico en Michoacán son las propias empresas mediáticas. Los patrones, ante la falta de garantías mínimas para el ejercicio periodístico, son un factor preponderante para que este no se realice. Y esto va desde el tema que tienen que ver con temas de la censura, pero fundamentalmente con cuestiones de índole laboral.
la falta de condiciones laborales de los periodistas y la renuncia de los medios a hacer empresas que sean rentables están inhibiendo el ejercicio periodístico, y en las últimas fechas, en este año, hemos visto despidos o salidas masivas de reporteros de periódicos como Cambio de Michoacán, como Provincia. Vemos sueldos en general que pueden oscilar incluso en 2.500 pesos al mes para algunos compañeros, fundamentalmente de radio. Las páginas web también son tremendamente bajas en sus salarios, y bueno, en general la falta de prestaciones es generalizada. Entonces estos 4 elementos vienen a inhibir el ejercicio periodístico y evidentemente a generar un caldo de cultivo propicio para el tema de la corrupción y el tema de prácticas nocivas para el propio ejercicio, y de las que el gremio periodístico es altamente cuestionado, no solo en Michoacán, sino en el resto del país. Digamos que en este marco de factores que inhiben, evidentemente los que más llaman la atención, los más sonados, tienen que ver con cuestiones de la operación del Estado y de la delincuencia organizada. En ese contexto, bueno, se han dado las desapariciones, los asesinatos de compañeros. Yo laboré muchos años en Cambio de Michoacán. En el tiempo que me tocó, desaparecieron 2 compañeros, Ramón Ángeles Salpa de Paracho, María Esther Aguilar Casimbe de Zamora. Uno tenía activismo social en materia educativa, y la otra compañera cubría cuestiones de tipo policíaco. Los desaparecen. Nosotros, a raíz de la desaparición en 2010 de Ramón Ángeles Salpa, tuvimos en Michoacán una incipiente organización, y en ese entonces era el gobierno de Leonel Godoy el que estaba. Logramos sentar a Leonel para que asumiera compromisos en torno a informarnos de qué iban los procesos de investigación de los compañeros periodistas. Es la única ocasión, en el caso de Michoacán, que un procurador ha rendido un informe mínimo sobre los avances de investigaciones de los casos de periodistas. Nos hallábamos cosas, por ejemplo, de un compañero que masacraron a balazos, donde la investigación señalaba que era por lío de faldas, pero pues era una cantidad como de 150 casquillos, una cosa así. Entonces pues debió haber sido muy pasional para tal cantidad de disparos, ¿no? En el caso de Salvador Adame, que es el más reciente, Salvador contaba con un mecanismo de protección por parte de Artículo 19, que es una organización no gubernamental que está enfocada a la atención de temas de violencia contra los periodistas, pero bueno, pues evidentemente estas medidas de protección fueron insuficientes porque pues desapareció, y hoy las autoridades lo dan por asesinado. Prácticamente en el caso de Michoacán no existe ningún periodista que pueda señalar que no ha sufrido algún tipo de agresión de alguno de los agentes, de los actores que les comentaba de inicio. Hay compañeros que han sido atropellados intencionalmente, hay compañeros que los frenos les han sido arrancados de sus carros, hay compañeros que los han golpeado. Digamos que lo menos grave para un periodista en Michoacán es que te amenacen, porque cuando te amenazan por lo menos hay una alerta de que tienes que tener cuidado, porque en general el que hace y opera pues no avisa, ¿no? Va y lo hace, y cuando alguien te amenaza por lo menos pues tienes el consuelo de que te avisan y ya sabes cómo comportarte o qué medidas tomar. Existen toda esta discusión de los mecanismos de protección. Hay una enorme discusión a nivel nacional de los mecanismos de protección. Nosotros, a raíz de la desaparición de Salvador Adame el 18 de mayo pasado, un día antes nos estábamos manifestando por una convocatoria que hubo a nivel nacional por el asesinato de Javier Valdés. No bien acabamos de marchar cuando nos enteramos que habían desaparecido a Salvador, y entonces
gracias a las redes sociales, gracias a que existe el WhatsApp, digamos, ese fue el motivo de organización, de posibilidad de organización de gremio periodístico en Michoacán. Si no existiera el bendito WhatsApp, ponernos de acuerdo sería enormemente complicado porque el WhatsApp nos permite la inmediatez, que de otra manera sería muy complicado. Salimos a manifestarnos por el caso de Salvador y a través de un grupo de WhatsApp conjuntamos la fuerza de 300 periodistas de Michoacán. Este grupo permanece y es la vía, es el mecanismo, digamos, de protección que hemos generado, en donde se han hecho planteamientos de diferente índole. Desde nuestra perspectiva y lo que nosotros hemos estado explorando es que la petición a que sea el Estado el que te brinde, el que te provea de los mecanismos de protección es una ficción, porque el Estado es uno de los agentes que inhiben el ejercicio periodístico. Por una parte, pedir que el Estado te proteja, te provea de seguridad, de botón de pánico, implica que finalmente tú des tu consentimiento para ser supervisado por el Estado que te está inhibiendo tu ejercicio. Entonces, finalmente, la inhibición del ejercicio periodístico se da con tu anuencia porque estás autorizando andar con patrullas, con elementos, y bueno, pues finalmente acabas cayendo en esto mismo que estás cuestionando, además de no ser efectivo, porque como ya lo comentó Ichel, muchos de los desaparecidos, muchos de los agredidos, de los asesinados, pues han tenido mecanismos de protección que de poco les sirven. Entonces, lo que nosotros hemos venido explorando en el caso de Michoacán es el tema de la autodefensa de periodistas, que implica, digamos, acciones dentro de estas líneas que les planteaba. Por una parte está el tema de aglutinar una fuerza que demande a las empresas mediáticas cumplan con sus responsabilidades laborales, que no cumplen, y garantizar la mínima tranquilidad laboral que requiere todo trabajador al momento de realizar sus labores. Por otra parte, en México tenemos todo un marco jurídico que se hace para la defensa legal de cualquier caso, pero no echamos mano de esos instrumentos jurídicos que existen y esperamos que el Estado nos provea de protección cuando tenemos, evidentemente, esto implica mayor tiempo, mayor claridad, mayor coordinación, pero tenemos los instrumentos jurídicos que están ahí. Nosotros lo que hicimos con el caso de Salvador como un mecanismo que estamos empezando a explorar fue presentar como gremio una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para demandar como gremio ser reconocidos como víctimas indirectas por la desaparición del compañero Salvador, porque el periodista que desaparecen es un atentado contra todo aquel periodista que sigue ejerciendo su oficio periodístico, porque no existe la certeza o la certidumbre de por qué fue lo que pasó. Entonces, un mecanismo no solo solidario sobre la familia que queda en la incertidumbre de la desaparición de su compañero, sino como una acción también de autoprotección, es dar la batalla desde el ámbito legal para que a través de ser reconocidos como víctimas indirectas, poder entrar a supervisar los procesos de investigación que no se realizan como debieran y generar líneas de acción para que las procuradurías, en este caso la estatal, asuma las responsabilidades que le tocan. Es decir, en el caso de Salvador, uno de los presuntos sospechosos, señalados, que se ha requerido que se llame a declarar es el alcalde de Mújica. Salvador era periodista en Mújica y una de las líneas que tiene que ver con su trabajo periodístico implica las críticas al alcalde. Se ha exigido como gremio, además de la movilización social que va a la par de la acción jurídica, que se llame al alcalde a declarar y que rinda cuentas.
Ante la omisión de la autoridad, entonces entra el periodista, el gremio, bajo esta línea de víctima indirecta, para presionar que las autoridades hagan aquello que están dejando de hacer en los procesos de investigación. Pues bueno, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque la Procuraduría no nos ha reconocido el carácter de víctimas indirectas, tiene que emitir un acuerdo donde nos diga si aceptan o no que tengamos ese carácter. Nosotros evidentemente queremos que nos dé una respuesta, sea positiva o sea negativa para que este asunto podamos recurrir al Poder Judicial y ahí generar criterios, incluso de jurisprudencia a futuro, que establezcan mecanismos. Dentro del ámbito legal también consideramos que se requiere una reforma a los códigos penales, tanto federal como de los estados, donde se tipifican las agresiones a periodistas. Las leyes de atención a los periodistas que se promueven en los estados resultan insuficientes porque se centran en el tema de los mecanismos de protección que provee el Estado, y nos parece más efectivo que a la hora que tú demuestras que un funcionario fue responsable o que tal o cual sujeto fue responsable de una desaparición, de un asesinato a periodista, resulta más contundente una pena corporal que un mecanismo de seguridad que no te garantiza la integridad de la persona. Nosotros presentamos ante el Congreso de la Unión un requerimiento formal. La Comisión de Derechos Humanos nos dio respuesta, nos dijo que en este periodo de sesiones se presentará la iniciativa de reforma al Código Penal Federal. En el caso de Michoacán se presentó por parte de un par de legisladores una iniciativa de reforma al Código Penal Estatal también para prever algún tipo de agravante en el caso de delitos que tengan que ver con agresiones a periodistas. En el caso federal se considera que, según lo que nos comentaron, que es necesario un capítulo especial, están previendo un capítulo especial de agresiones a periodistas, y en el caso de Michoacán lo que están planteando es agravantes a delitos existentes. Otra son los mecanismos de organización propios que uno puede generar a través de alertas en situaciones que nos parezcan de riesgo, movilización a partir de situaciones que nos parezcan de riesgo o de alertas que estén haciendo los propios compañeros. Por ejemplo, el día de hoy tenemos dos casos, en el caso de Michoacán, de alerta, una agresión por parte de un líder sindical de la Universidad Michoacana, donde abiertamente amenaza a un compañero, el señor Tena, pero además tiene la desfachatez de escribirlo y hacerlo público, y el caso de otra compañera que cubre la fuente del Congreso, en donde pues aludió a la vicepresidenta de la mesa directiva que su esposo está detenido y sujeto a proceso por vínculos delincuenciales. Hoy amanecemos con estos dos casos y es a partir de la alerta de la acción, digamos, esta acción de movilizaciones, de desplegados, pues no puede ir alejada a una acción legal concreta, efectiva, que nos permita resultados, porque si no nos quedamos en el plano sentimental y afectivo y sucede que gastamos fuerza con la movilización, con la marcha, sí presencia, pero es en el ámbito pues de los propios elementos legales, jurídicos que tenemos, donde consideramos puede haber la efectividad. Pues yo concluiría un poco con esto. El planteamiento desde Michoacán y la convocatoria incluso que llegamos a hacer a medios a compañeros del gremio nacional es dar la defensa desde el ámbito jurídico. Incluso nosotros fuimos el 1 de julio, a raíz de la desaparición de Adame, el 1 de junio, perdón, a la Ciudad de México, donde emitimos un pronunciamiento a los compañeros de gremio para que todos, en todos los estados, presenten denuncias amparados en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales como víctimas indirectas en todos los casos de compañeros desaparecidos o asesinados,
y empezar a establecer un diálogo diferente con el gobierno federal y con los gobiernos del estado, ahí donde se gesta la impunidad, que es en los procedimientos de investigación, que finalmente es donde hay que librar las grandes batallas contra la impunidad. Sería ese el comentario y pues le paso el micrófono. Justo nada más para antes de pasar a las preguntas y respuestas, a mí me gustaría ahondar en algunas cuestiones que ya platicaba Patti. La verdad es que lo que está funcionando ahora es que los periodistas estemos formando estas redes como mecanismos de defensa en los estados, pero también nacionalmente, como no solo para reaccionar, sino también para defendernos, sino también para salir a las calles, sino también para hacer coberturas juntos y que no nos agarren solitos y en despoblado. Pero yo no dejaría de verdad de insistir en que sí, el Estado está obligado en brindarle la seguridad no solo a los periodistas, sino a los ciudadanos en México, porque si le quitamos esa responsabilidad al Estado es mucho más fácil que hagan lo que ya hacen, que es lavarse las manos. Y, por ejemplo, cargarle la mano a organizaciones como Artículo 19, cuando entonces ahora, que es una organización internacional que sí apoya a los periodistas cuando los agreden, pero no es la obligación de Artículo 19 apoyar a estos periodistas, sino que simplemente ellos están aquí justo porque México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, y por eso hay una sede de Artículo 19 aquí tan grande, porque además es una oficina bastante grande. Pero aún así, quien debería de estar viendo por qué en este país se agrede y se asesina a periodistas es el Estado. Y sí, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, quien agrede es el propio Estado, pero aún así los ciudadanos deberíamos de presionar, porque si no, entonces el Estado se va a convertir en un Estado fallido y ellos van a tomar el mando de nuestro país, y como ciudadanos tenemos que exigir, porque es nuestro país, no su país, que además lo mueven con nuestros recursos, y todo ese dinero que utilizan para estos mecanismos que no funcionan, para esta fiscalía que no resuelve casos de agresiones a periodistas, lo resuelven con nuestros recursos, con nuestro dinero. Entonces sí creo que tenemos que organizarnos, porque ya nos dimos cuenta que el Estado a corto plazo no nos está resolviendo las agresiones, ni los asesinatos, ni los secuestros, ni las desapariciones de las y los periodistas en México, pero aún así no podemos dejar de exigirles su papel, porque ese es su papel. Nos tienen que brindar seguridad, tienen que hacer algo con este país. Y ahora sí ya brinco un poco más allá de solo a las y los periodistas, porque justo acabamos de ver hace un poquito una encuesta que nos llevaron a la organización, y la petición número 1 de los mexicanos es tener seguridad. Entonces, quien puede brindar seguridad y quien constitucionalmente puede brindar seguridad es el Estado. Hasta el momento, y justo acá en Michoacán, les ha ido bastante mal a quien ha tratado de autodefenderse, a los ciudadanos que han tratado de autodefenderse. Entonces, justo nosotros como ciudadanos tenemos que presionar para que esto funcione. Y no solo presionar al Estado como periodistas, porque también lo que decía Patti de los derechos laborales de las y los periodistas es súper básico. Según tengo entendido, muchos de aquí están estudiando periodismo y comunicación, y de verdad que te paguen 4,000 pesos y te obliguen a entregar 4 notas diarias es una mentada de madre, no hay otra manera de cómo llamarle. O sea, no hay manera de vivir con 4,000 pesos en un país como este, y creo que en ningún otro. Y el dueño del medio de comunicación, cuando sucede alguna agresión contra alguno de sus periodistas, la gran mayoría de las veces se lava las manos. Y ha habido ocasiones en las que criminaliza a su propio periodista y dice que seguramente andaba en malos pasos y por eso le pasó lo que le pasó.
Eso sucedió en Veracruz con una periodista. El propio dueño del medio dijo que la periodista andaba en malos pasos y seguramente por eso la asesinaron. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a trabajar donde ni siquiera el propio dueño del medio por el que estás trabajando y al cual le estás, sin ti no se generan notas y sin ti no sale ese periódico o esa página web o ese programa de radio o ese programa de televisión y no hay nadie que te respalde? Y en el momento en el que desapareces, tu familia se queda sola y a lo mejor los que salen a apoyarte son los mismos compañeros del gremio. Aún así, creo que si te amenazan, tienes que ir a exigir al mecanismo, que es un poco lo que nosotros hicimos cuando pedimos las medidas, para darles la carga a ellos. O sea, si a mí me pasa algo, por lo menos decirles, yo estaba dentro de tu mecanismo que no sirve y soy una víctima más de tu mecanismo que no sirve. Y evidenciar que están gastando millones en algo que no sirve. Y dejar claro, porque además sigo un poco, entiendo a Pati esto de que te pueden vigilar y pueden saber dónde estás, pero a mí me queda claro que sabían dónde vivía yo antes de que me dieran mi botoncito de pánico. Entonces, ya que me lo dieran y supieran a dónde voy y vengo, era lo de menos. Justo de lo siguiente que quería hablar era el celularcito que está ahí y va un poco de ya las agresiones a los periodistas son tales que el propio gobierno utiliza softwares millonarios para espiar a periodistas y a defensores de derechos humanos. Y no sé si hayan sabido el caso de Pegasus, ¿no? Que varios periodistas estuvieron involucrados, donde sus celulares estaban total y absolutamente intervenidos. No era nada más que escucharan tus llamadas, que eso, bueno, no solo se ve en las películas de espías de los rusos, sino, o sea, de verdad, con el software Pegasus, si tú estabas viéndote y tomándote una selfie, ellos te estaban viendo. Si tu hijo agarraba tu celular para jugar Candy Crush, estaban viendo a tu hijo mientras, porque tenían acceso a tu micrófono y a tu cámara. Y tenían acceso, que para un periodista es súper importante, a todos tus contactos de tu teléfono. Que eso, si tienes contactos que son como muy de cuidado, que puede ser que te estén filtrando información de gobierno, etcétera, para el gobierno es información valiosísima. Y lo hicieron con nuestro dinero. Y justo todos esos periodistas presentaron una denuncia en PGR y no ha pasado nada. Ahí sigue la denuncia. Y fueron los periodistas. O sea, espiaron a Carlos Loret de Mola, espiaron a Carmen Aristegui. Entonces, justo si los ciudadanos, ya pasando el grado de los periodistas, sino justo si los ciudadanos no presionamos para que estas cosas no sucedan y evidenciar que esto está sucediendo en nuestro país, lo van a seguir haciendo. Y con nuestros recursos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en organizar redes de periodistas, que ahora además hay un grupo que se juntó en la Ciudad de México con más de 500 personas que se llamó Agenda de Periodistas, que todavía sigue en transcurso de organización y de ver qué sale de ahí, porque nos hemos dado cuenta que ni el Estado ni los dueños de los medios reaccionan cuando algo nos pasa, pero aún así estamos en construcción de algo y ustedes están saliendo de la escuela o van a salir de la escuela. Entonces, digo, no es como para que se asusten, pero pues nada más para que sepan a la realidad a la que se enfrentan. Y esto no es el periodista que cubre la nota roja, ¿no? O sea, que les quede claro que puede ser el periodista que cubre sociales. O sea, ya no es una cuestión específica del periodista que cubría la nota roja, que se enfrentaba a ciertas cosas y que tenía que ver muchas veces, que es lo primero además que dice el gobierno, ¿no? Que tenía que ver con el crimen organizado. Esto le puede pasar a cualquier periodista, a cualquier comunicólogo. Y si nosotros no nos organizamos, si nosotros no tenemos estos grupos de WhatsApp, como dice Pati, si no le avisas, que es un poco también, en la página de Artículo 19 pueden encontrar como muchos tips de coberturas,
literal, en la página de Artículo 19 en México, porque luego mucha gente se mete a la gringa, la que está en español, literal, mucho de ello es que tengas contacto con tus otros colegas y que sepan a dónde vas y que sepas cómo te mueves, y cuando es en manifestaciones, por lo menos en la Ciudad de México, suelen agredir a un montón de periodistas. Entonces, por lo menos si son una banda grande de fotorreporteros, entre los propios fotorreporteros ya se defienden y se cubren, y si quieren detener a alguno, ¿no?, los demás están viendo a quién se están llevando. A eso hemos tenido que llegar. Y vuelvo un poco a mi discurso inicial, y es porque tampoco hemos sabido transmitir nosotros, y eso es una autocrítica total al gremio, porque es importante que nos defienda la gente, que a la gente le importe si nos está deteniendo un granadero, si nos está golpeando un granadero, que la misma gente diga, oye, no, él solo estaba grabando, él es periodista, él es prensa, él... Y eso es un poco porque ya cada quien vive en su individualismo y en su cosita de a mí no me pasa nada. Y nosotros como periodistas no hemos sabido transmitir lo que decíamos al principio, de es importante, si a mí me meten a la cárcel, si a mí me desaparecen, tú no te vas a informar de este tema que yo traía, tú no te vas a informar de que el presidente recibe una Casa Blanca, tú no te vas a informar de que el gobernador de Veracruz dejó a una universidad sin recursos, tú no te vas a informar de que el gobernador de Quintana Roo regaló la mitad del estado. Eso es lo que hacen los periodistas. La gente ya nada más recibe la información y si dice, qué culeros los políticos, la clase política nos está robando. Pero sin el intermediario no se enterarían. Y Borge estaría toda madre en Panamá, no en la cárcel, estaría en un resort que esté pasándola súper chido igual que Duarte. Si no, algún reportero se le hubiera ocurrido investigar por qué Duarte tenía casas en todos lados. Y nosotros, si queremos que nos dejen de agredir y que la gente nos defienda, tenemos que empezar a decirle a la gente, nuestra chamba es importante para que estas cosas dejen de pasar.